Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, 9 de la noche, 1 minuto, 17 grados la temperatura. ¿Cómo va la vida? A ver, si yo me guío por los amigos que han llegado hoy, cada uno me sugiere el momento de la Argentina, pues yo puedo decir, ¿cómo le va a decir Argumedo? ¿Cómo está usted? Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entre otras cosas, un día se sentó a escribir Memorias del Saqueo, más allá de su protagonismo y su compromiso parlamentario. ¿Saqueo en la Argentina? En Bonn. ¿Qué dice Gaona? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Deuda externa? Sí, algo sabe usted. La deuda que... Y él es Cachorro Godoy. Entre otras cosas, trabajador y defiende otros tantos. La parte del sistema, ¿Por qué ¿no? se le dice compañero a otro trabajador? Compartimos el pan. Ah, por eso, compañero. Tovarich era compañero también, ¿no? Camarada, esas cosas. No, Tovarich es compañero. Un error. Tovarich es compañero. ¿Qué dice don Uruguayo? Muchas gracias, periodista. Muchas gracias. Y él es Juan Falú. Al igual. Bueno, vamos a pensar en voz alta. Ahí puse La crisis interminable. ¿Esta película ya la vimos, Alcira? Lo que quería decir es que esto no es una crisis. No es una crisis. Tampoco es una turbulencia, es un nuevo saqueo. Un nuevo saqueo. Sí, porque acá tenés que ver que no todos están mal en esta crisis. No. Los bancos, los fondos especulativos... No, pero todo eso es nominal. Cuando hoy yo a la mañana me dijeron 12 millones de personas. ¿Cómo 12 millones de personas? Somos todos. 12 millones que están jugados y fuera del sistema. Son más. Son más. Sí. Yo estuve en el INDEC y sabía cómo se medía la pobreza. Ahora se mide por ingresos. Si ganan menos de 21.000 pesos, 4 miembros se supone que son pobres. Ahora, si ganan 1.000 pesos más, han dejado de ser pobres. Pero yo digo más allá de la caracterización, Hugo. No, es que eso supone que está rondando el 40%. Yo digo, más allá de la caracterización y de la necesidad y la ausencia de bienes, nada más ni nada menos que comida, cama, techo, baño, agua, la sube, tengo que caminar, zapatilla. ¿Desde dónde tengo que mirar las cosas que están pasando, Hugo? Bueno, para empezar, las cifras suelen ser inconmensurables, o sea, no se puede medir. Lo que hay que pensar es 12 millones de veces una persona en estado de desesperación. Exactamente. Porque... Bueno, es lo que nos sucede a aquellos que hacemos comunicación y, por ejemplo, televisión, que estamos trabajando con el minuto a minuto. Ahí me puede decir 1.2. Un punto son 100.000 personas, pero yo le estoy hablando a una persona. Le estamos hablando a una persona que se multiplica. Yo les agradezco que cada uno sea muchos más. ¿Y cómo se dimensiona en la Argentina un argentino que le falta todo, Juan? Me parece que para hablar de la dimensión de la Argentina real, inmediata, futura inmediata, me parece que hay que hablar menos del gobierno, que ya sabemos lo que es, sí, y hablar sobre lo que vamos a hacer de este lado, porque el reloj popular está funcionando y el reloj de la dirigencia parece que tiene otro pulso. Y realmente ese es el problema más acuciante en este momento. Uno de los temas es la deuda. Están hablando de 200 y hablando de cifras imposibles. Pero si el hambre es hoy, entonces... Y bueno, Horacio, fíjese que en el último presupuesto que va a votar el Congreso ahora, se establece que se van a pagar 745.000 millones de pesos de intereses, que es 200.000 millones más que salud, educación, vivienda, cultura, ecología y medio ambiente, todo eso menos, agua potable. Todo eso menos. Eso es mucho menos que lo sea parte del... Además de un endeudamiento proyectado de 26.800 millones por un lado y 20.000 millones por el otro. Sí. O sea que estaremos el año que viene en 420.000 millones de dólares, con lo que eso significará en el pago de interés. Yo digo, Godoy, cuando hablamos de plata hablamos de personas. ¿Los trabajadores dónde están ahora? Más de la mitad de los trabajadores hoy percibimos salarios por debajo de esos 21.000 pesos que dice el INDEC
que es el índice de la El pobreza. otro día hubo una visibilidad de trabajadores formales e informales y de movimientos sociales. Bueno, esa fue la clave del paro. Por eso que lo más importante del paro del 24 y del 25 fue el paro activo. Millones pararon y miles se movilizaron en todo el país. Trabajadores con empleo registrado, trabajadores desocupados, subocupados, cooperativistas y el dato, pequeños y medianos empresarios bajaron sus persianas de comercios, de talleres, de industria. Hay un estado de movilización creciente y esto es lo que el gobierno quiere negar y no va a poder hacer porque el plan de lucha va a continuar y se va a profundizar. Yo digo, parte de la radiografía, la dirigencia, así como la conocemos, ¿qué responsabilidades tienen más allá que uno se reúna con otro, Juan? Y Hugo también. Bueno, yo quise decir recién justamente que es hora de que se acaben las especulaciones de la dirigencia. Y me parece que es hora de que Cristina dé una señal clara. Por ejemplo. Porque es conductora. Un conductor tiene la obligación histórica de dar ahora una señal clara. Yo digo, ¿y los cuadernos cómo juegan en esta historia, Hugo? Bueno, los cuadernos, habría que hacer, como los Oscar, una selección de ficciones. Ah, mira. Los cuadernos y el presupuesto, que escrito por Duhovne, que también es un guión de ficción que ya daba gracia antes del acuerdo, cuando llegó los $1.000 millones para hacer la bicicleta, y después del acuerdo y las bandas, que ya estamos tocando y el lunes ya va a subir 5% más, bueno, ya suena. Es decir, el Congreso no puede votar este presupuesto. Sí, es un chiste y es una falta de respeto absoluta. No me extraña, en absoluto me extraña, porque todo lo que se decide en este país lo está decidiendo otra gente en Washington. Otra gente. Estas historias que se van reciclando en sí mismas. ¿Se acuerdan de Plata Dulce? Sí. Sí, claro. Aristarain, Lupi, de Gracia. Dame apenas un minuto, a ver qué tiene que ver eso con lo de hoy. A ver, un poquito. A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. ¿Qué hago si tenemos que vender el taller, ¿Qué hago? Hacer trabajar la guita o metete a importar. ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Mira lo que dice. Yo, viejo, no. Maquinaria son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? Finalmente. Atención, déjalo ahí, vení. Esto lo dirigió en su momento Fernando Ayala. Hoy a la mañana, en este mismo estudio, yo presento y hablo con un trabajador despedido. ¿Tenés la nota del mediodía? Una fábrica de zapatillas, un tipo dice, yo no los quiero más. Voy a importar zapatillas, yo no los quiero más. 60 personas, 60 trabajadores que hasta hace un ratito trabajaban en esa máquina, no están más. Y no es despedido de Gracia. 2 años y medio atrás, en Gael trabajaban 400. En 2 años echaron 300 y ahora 60. Echan los 60 restantes. Quedan 15 de trabajo administrativo para la tarea de la administrativa de las importaciones. Mira, esto pasaba hoy al mediodía. Recién viste Plata Dulce, pero esto pasaba al mediodía. A ver. Un mes que estamos con esto y este hombre no está mediando palabra, no nos quiere devolver nuestra fuente de trabajo y ahora ni siquiera las indemnizaciones. Y a nosotros los trabajadores nos dejó en un momento para otro en la calle y no quiere devolver nuestra fuente de trabajo. ¿Tampoco les pagaron las indemnizaciones? Entonces, queridos amigos, ¿dónde estamos? Especulación financiera, esto ya pasó. Ya pasó. Y sí, están ganando mucho más. Si venden las empresas, cierran las empresas, meten esa plata en la especulación financiera y tienen una rentabilidad mayor en el cortísimo plazo, pero lo tienen. Esto ya pasó, la plata. ¿Y para qué dulce. van a buscar plata al fondo entonces? ¿Cómo? ¿Para qué van a buscar plata al fondo? Para pagarle para garantizarle a los acreedores
que van a cobrar. Pero aquí quiero hacer una aclaración que creo que es significativa, A ver. Horacio. La deuda no es deuda de Macri, solamente. No solamente. La deuda es de la mayor parte de la dirigencia política que está en ambas cámaras del Congreso, que le ha votado los presupuestos que le permiten a Macri emitir deuda. Porque cuando Macri emite deuda a través de sus decretos, y el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Finanzas anteriormente emitía determinada cantidad de bonos soberanos, lo hacían sobre la base de la autorización conferida en las leyes de presupuesto. Es decir, que todos los senadores y diputados que han votado favorablemente, como votaron la ley que le dio el pago a los buitres, son corresponsables del descomunal endeudamiento argentino. Yo digo, la imagen de José Alfredo Martínez de Oz nos remonta a lo peor de la historia contemporánea que tiene que ver con la dictadura. Ese plan económico necesitó un plan militar. Ya sabemos lo que nos costó, 30.000 personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué se parece esa historia a esta historia? Ahí lo tenés. Y este tipo nos decía que él traía la apertura al mundo. Y en realidad nos enterró con una deuda externa impagable. Horacio, yo soy de Avellaneda. Avellaneda. Nací en Avellaneda cuando Avellaneda era una ciudad industrial. Maravilloso. Cuando Racing Independiente eran igual que River y Boca. Claro. Cuando las persianas estaban levantadas, estaba Gurmendi haciendo acero. Yo volvía de la escuela y veía esa fábrica, la Siam. Claro. Todo esto empezó... Los frigoríficos. La figura de Martínez de Oz, el 2 de abril de 1976, anunció el plan económico, que provocó el desastre. A ver, el desastre fue total, porque era un gobierno de asesinos, pero no hay que olvidarse que también había una interna, porque la interna era de terror, era Drácula contra Frankenstein. Claro. Los liberales y los nacionalistas. Así es. Para que ese plan se hiciera, se necesitaba un dictador, como en Chile, con Pinochet, o un traidor. Nosotros tuvimos el menemato, en los 90. Claro. Que terminó en un desastre. Lo que hay que analizar también, dentro de muchas cosas que hay que analizar en este país, que hay que acostar en un diván por la historia que vivió, es cómo, por la voluntad popular, se vota al verdugo. Es un síndrome de Estocolmo como yo nunca he visto en la historia. ¿Cómo es eso de la memoria del saqueo, entendiendo lo que dice Hugo? Son tres grandes momentos de predominio neoliberal, ¿no? Es decir, la dictadura militar, Cavallo y estos. El tema es que esto está respondiendo principalmente al predominio del capital financiero especulativo. Y algunas corporaciones que se benefician, porque era lo que te decía, los bancos tienen ganancias extraordinarias, los fondos especulativos de inversión vinculados a Caputo también, las petroleras están teniendo ganancias descomunales. Está fijado al 7.50 el millón de BTU como medición del gas, de la unidad de gas. En Estados Unidos está a 2.40, es decir, 3 veces más. No se puede. El tema de las mineras es impresionante, están haciendo. No solamente ya no se le cobra impuestos, retenciones, etcétera, sino que no se controla el contrabando. Yo lo he dicho muchas veces. Hay una denuncia de 2 geólogos de la Universidad de Tucumán que a declaración jurada, Minera La Lumbrera declara que exporta 3 minerales, pero en el barro de exportación van 30 minerales. ¡Qué bárbaro! El valor de eso son 5.000 millones de dólares anuales, solamente Minera La Lumbrera. Y no paga. Yo digo, mencionaste Estados Unidos, mencionaron deuda, los Simpson. ¿Qué dijeron los Simpsons sobre Argentina y deuda externa? Son unos segundos. ¿Qué dice Homero? Dígame, Homero, ¿usted qué dice? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Esto es real, ¿eh? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Llegó a los Simpsons. Sí. Yo diría... Lo predijeron. Más que crisis permanente, yo diría ajuste eterno. Porque el ajuste es el mecanismo para el saqueo. A ver, pues yo te puedo entender. Se reduce el gasto del Estado, claro, aumentan los intereses de deuda externa. Sí.
es el factor que más aumenta en el presupuesto. Sí. Aumenta el presupuesto de deuda externa y se mantiene en el pago el no cobro de intereses y de impuestos a los sectores más concentrados de la economía. Es lo que dice 1.200.000 pesos es el valor de lo que se paga en términos de regímenes promocionales a las empresas transnacionales, en el pago de intereses de deuda externa y condonación de intereses a las grandes empresas. Condonación. Entonces, ¿qué hay acá? Hay saqueo porque hay transferencia de riquezas, se empobrece al pueblo y se enriquece a los sectores transnacionales. Hay una deliberada política económica, no es que sean brutos, animales o ignorantes, hay una deliberada intención. No hay crisis interminable, hay saqueo permanente y ajuste eterno. Yo digo, en algún momento antes de Néstor, Duhalde, con toda la historia previa en el final de la alianza, con un caballo que pega un manotazo del blindaje, la gente que había confiado en el dólar, ¿qué le dijo Eduardo Duhalde? Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. A ver, el que depositó pesos... Eso fue mentira. Eso fue mentira. ¿Y entonces? Lo que pasa, Horacio, fue mentira para los pequeños y medianos ahorristas, porque no nos engañemos que mientras estaba el corralito salían los camiones cargados de dólares Ezeiza, que eran las grandes cuentas a las cuales salvaron. Siempre la dinámica es igual. Una de las cuestiones, Horacio, que es terrible y que tiene que ver con todo lo que está pasando, es que cuando se fue la dictadura, dejó una estructura legal que permite el saqueo y que ningún gobierno de la democracia quiso cambiar. ¿Por qué? Y no solo no quiso cambiar, sino en la década del 90 la perfeccionaron. Ah, mira. Y no solo la perfeccionaron, sino que en el 2014, cuando se aprobó el digesto jurídico, que es el ordenamiento de todas las leyes del país, ambas cámaras del Congreso votaron todo eso. Y hoy nos hacen responsables. Y le voy a dar un ejemplo. En 1992, con la ley 2456, a través del artículo 60, se establece en la parte final que el gobierno tiene que celebrar contratos de deuda previa autorización del Congreso, con excepción de los préstamos que pida a organismos internacionales de los que forme parte. Yo he preparado proyectos para modificar eso y que todo endeudamiento del país pasara por el Congreso. Jamás fueron votados esos proyectos. Yo digo, ¿la Argentina está dolarizada? ¿La Argentina está dolarizada? Está dolarizada en términos de tarifas, combustibles, pero nuestros salarios cada día es más chiquitos. Pero no en términos de salarios. ¿Y así cómo la vas a pelear? Vos que salís a pelearla para el resto de los compañeros, ¿cómo la peleas? Mirá, es muy difícil si no se cambia la política económica, porque uno obtiene un aumento de sueldo, porcentaje X, te devalúan el peso y te licúan ese pequeño aumento que lograste. A mí cuando me dicen, por eso, este gobierno no tiene plan económico, este es el plan económico. Tiene plan económico. Este es el plan económico. Es el plan del Fondo Monetario Internacional y hay que obligar a que cambien el plan económico. Por eso es que no hay que votar el presupuesto. El que vote el presupuesto es cómplice de la entrega del país y del saqueo. Juan, vos hablabas de la oposición. Ayer vimos una foto. Lo vimos a Pichetto, al gobernador Urtubey, lo vimos a Schiaretti, lo vimos a Massa. Eso es gravísimo, para mí es gravísimo. ¿Por qué? Bueno, primero que está un gobernador de Córdoba que levantó banderas de liberación nacional en los años 70 y está actualmente en este alineamiento. Y eso yo, como un ex compañero de ese gobernador, quisiera aprovechar y decirle, gringo Schiaretti, tenés la última oportunidad histórica para respetar las banderas que vos levantaste. Dejate de joder con eso. No, realmente es grave, pero es grave que se organice, que Macri anuncie que está dispuesto a pelear, ¿sí?
que esta línea que mete una tercera sección electoral, una tercera línea electoral, y eso es gravísimo, este peronismo que no es peronismo, ¿sí? De Urtubey, es Massa, Schiaretti y no me acuerdo el cuarto que está en juego ahí. No es peronismo, decís vos. Obvio que no es. ¿Desde cuándo es peronista Urtubey? ¿Desde cuándo? ¿Y se puede ser peronista y salirse del peronismo como hace Massa? ¿O se puede ser peronista y ser un aliado de la peor expresión neoliberal que hemos sufrido en este tiempo? La década del 90, como todos juntos triunfaremos, nos sentamos con la UCD y negociaron 10 años el país. Perdón, no sé, me puse a toser y no te escuché, pero quiero decir, es grave que se organicen, que el neoliberalismo ya esté preparado para la contienda electoral, que este sector bisagra, esta famosa avenida del medio, ambigua, que va a terminar jugando para ese lado, se organice y que nosotros tengamos la calle de pie, la calle incendiándose sin una representación política. ¿Y entonces qué es el peronismo, Hugo? Bueno, el peronismo tiene un montón de definiciones históricamente. ¿Esto qué es? Esto es la salida que tiene el sistema, por decirlo de una manera amable. El sistema, el círculo rojo, se lo puedo llamar de muchas maneras, porque el gobierno de Macri, como la mayoría de la gente que pone la cara, no es el poder real. Alguna vez Amarita Fortabat en Vanity Fair dijo que ella no se iba a dedicar a la política porque era partidaria del poder real. El poder real es el que pone a la gente que después puede terminar presa. Hay que tener un plan B, y el plan B es este peronismo licuado, amable, de traje y corbata, que será la alternativa y los vamos a ver muy seguido en muchos canales. Yo digo, en los espejos de América Latina, más allá de la enemistad manifiesta que vimos en Naciones Unidas, pegándole a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Los veo a Piñera, los veo a Temer y los veo al propio Macri. ¿Cuál es el proyecto continental que tiene Trump, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que hay que ver que Estados Unidos está haciendo un repliegue sobre América Latina. Un repliegue. Un repliegue porque ha perdido la lucha hegemónica con China. Ha perdido su influencia en los países asiáticos, le ganó China. Sí, claro. Ha perdido su influencia en el África, donde sí, China claro, con la ruta de la seda, etcétera, lo ha desplazado. Y está muy mal en los países árabes. En Irak destruyó el país, pero no pudo hacer nada. En Libia es una anarquía absoluta. En Siria. En Afganistán las tropas norteamericanas están en Kabul y no pueden salir. En Siria el eje Rusia, Irán, Turquía le ha ganado la guerra a Estados Unidos, entonces está replegando sobre América Latina. En la peor faceta de los repliegues sobre América Latina, que es tratar de superar la crisis de Estados Unidos, porque hay que ver, esta globalización neoliberal también generó graves problemas en el interior de Estados Unidos. Yo te hago una pregunta, les hago una pregunta. Acá está la señora Lagarde con el presidente, con el ministro. ¿Qué representa el Fondo Monetario, Gaona? Primero, yo coincido con lo que dijo recién Godoy. Amigo, a mí la foto con la bandera argentina es fuerte. Es fuerte. Que esta es da la sudor, política ¿no? del fondo. El fondo va a gobernar la economía argentina. Ahora, es así. ¿qué es el fondo? ¿Qué es el fondo? Es decir, los que deciden el fondo... Después de la Segunda Guerra yo ya sé lo que es el fondo. Los que deciden el fondo son los que tienen la mayor cuota. ¿Y quiénes son los que tienen la mayor cuota? Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón. Sí. Y Estados Unidos es el factor de decisión. Por eso el apoyo de Trump a Macri fue para que esto se hiciera y fue se aumentara. decisivo. Fue absolutamente decisivo. Ajá. Por eso no es que el gobierno haya negociado con el fondo. El gobierno ha aceptado las pautas que el fondo le marcó para seguir en adelante. ¿Y esto qué va a significar? Y bueno, ya tenemos una experiencia. Y estamos muy condicionados, muy embargados. Y bueno, con una deuda que va a ser de 400.000 millones de dólares, Estás con entregado acreedores total. que van a querer cobrar siempre, el gobierno va a tener que privilegiar eso como lo privilegia en el presupuesto 2019 Claro. y restringir todo lo que sea
ayuda social, vivienda. Bueno, hoy vimos con el tema del gas que estabas mencionando. El tema del gas, con una tarifa que va a ir arriba del 30-40, se quitan los subsidios incluso a personas con capacidades diferentes. Es brutal. El dato del presupuesto. Hay una placa por ahí, Alejandro, después la podemos ver. Sí. Al final del 19, al final el del Producto 19. Bruto Interno Sí. va a ser 1.2 menos, por lo menos, ¿Qué significa de lo eso? que estaba en el 2015. ¿Qué significa eso? Eso significa que la capacidad productiva del país se deteriora, desaparece, no solamente hay recesión, sino que hay depresión, pérdida del capital Pero me argentino. dicen que todo esto era para evitar el default. Acá estamos en un default permanente. Vos fíjate, se le piden al Fondo Monetario Internacional 50.000 millones de dólares. Ahora con el aumento que se les da, 57.000 millones de dólares. En 2 años y medio se fugaron del país 56.000 millones de dólares. Si hubiera habido control del Estado, de cambio... Ya estás empatado. Y control de las finanzas, no necesitaríamos el préstamo. El préstamo es para el saqueo. Yo veo esto y cada uno sabe de qué se trata. Ni hablar de la economía cotidiana. ¿Cómo se sobrevive a esto? Marcos Peña decía que Caputo era la Champions League. Y la Champions League le abrió la puerta para que vaya a jugar al Aldo Civi, con todo el respeto a mis queridos amigos marplatenses. Es muy complicado, Horacio, una dialéctica con este proyecto. Porque, una dialéctica con este proyecto. Sí, porque ni siquiera se puede discutir. O sea, es como discutir con un tigre que está agazapado a punto y con de hambre. irte a la garganta. Y con hambre. Claro, o sea, esto es una barbaridad. Sí. Es bestial. Yo me acuerdo de Camdesús que en los 90 Michel Camdesús venía y decía: cuidado con los pobres, le decía al gobierno argentino. Cuidado con los pobres. Claro, hay que mantenerlos comiendo, por lo menos. Me hace acordar la canción de Serrat, hay gente en el recibidor, y cada vez son más. Y sí. Hoy yo escuchaba a la señora Stanley decir: después de marzo esto va a ser peor. La señora que ahora está a cargo de Desarrollo Social y de Salud, porque dejó de ser Salud un ministerio para ser una secretaría. Digo, ¿cuáles son los rangos de importancia de un país? Además hay un hecho muy importante que, por supuesto, espero que algún legislador lo advierta, y es que en las 4.538 páginas del presupuesto hay un artículo, el artículo 50... ¿Cuántas páginas? 4.538. Hay un artículo, el artículo 53, sí, que modifica la Ley de Administración Financiera. ¿Qué decía la Ley de Administración Financiera en su artículo 65? Que el gobierno puede reestructurar la deuda pública siempre que eso signifique mejora en los plazos, en las tasas y en el... Es decir, para que una deuda que vence dentro de un año se pueda modificar y que vence dentro de 5 o 10. Pero eso cuando vos tenés soberanía. Bueno, desde ya. Pero ahora el gobierno modifica ese artículo y establece que el gobierno podrá reestructurar la deuda de acuerdo a las condiciones que fije el sistema financiero. Es decir, directamente no se habla ni de bajar plazos, ni de tasas, ni nada, sino que el sistema le diga hay que hacer esto. Divino. Y otra cosa que es realmente, que demuestra el grado de, por un lado de perversidad, pero por todo de inteligencia de los que han estructurado el presupuesto, es que se ha aumentado el gasto social en 18.500 millones de dólares en el año 2019. O sea, el año pasado, los gastos sociales de jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y subsidios era de 1.900.000 millones de pesos. Ahora, en el presupuesto pasa a ser de 2.550.000 millones. ¿Para qué? Para que calmen... Para atajar lo social, decís vos. ¿Cómo? Para atajar cualquier desborde. Lo que pasa es que eso es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Porque a la persona que le aumentan la asignación universal, le aumentan un porcentaje mínimo de la jubilación, va al supermercado y las cosas valen un 30, un 40, un 50% más. Es absolutamente imposible. Decime, ese otro momento de la película de Fernando Ayala, sácame el graf ese porque vamos a otra cosa. ¿Qué cosa la plata dulce? ¿Vos tuviste plata dulce? Lo meten en medio de todo un choclazo. ¿Usted, Hugo, tuvo plata dulce? ¿Plata dulce? Sí. Yo trabajé en los 90, sí, claro. En Tucumán me pagaron... Mire la cara que le pone... En Tucumán me pagaron con bonos tucumanos
¿Y los con la cobraste firma- alguna vez? No. Con la firma 500 pesos tucumano firmado por Ramón Ortega. Yo dije, che, ¿y esto qué hago con esto? Claro. Me dijeron, anda al banco y cambialo. Fui al banco, me dijeron, le dije al Con cajero, plata del gobernador, firmado por el gobernador. bonos tucumanos firmados por Ramón Ortega. Sí. Me dijeron, Palito. ¿pesos o dólares? Dije, dame dólares. Y me dieron $500 firmados por el Tesoro norteamericano. ¿Viste que yo tengo fe? Yo ¿Viste? me los guardé. En Dios creo, dice, ¿no? Y dije, alguna vez va a haber que pagar esto. Claro. Lo pagué yo teniéndome que ir a Madrid para ver si me tiraba de un balcón de europeo y terminar... A ver qué dignamente. dice de gracia con el otro. A ver cuando tenían que... A ver, dale. Tirá. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. ¿Quién? Y me dijeron... ¿El Chueco Garófalo? El Chueco Garófalo cantó el Pagadiós. ¿Te acordás cuando pasaba con el Torino? Ta, 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 ta. Ahora va a ir a tocar ta, 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 Magoya va a ir. Don Rubén. ¿Cobraste? Ahí tiene. ¿Qué es esto? Bolsas para basura. Dice que si no las quiere las lleve de vuelta. ¿Plata? No hay. Plata no hay. Y si hay plata, cada día es más chiquita. Porque a vos te pueden pagar el salario. Y Así vos es. estás en la cola, estás esperando porque pase. Y ahora con esto, ¿dónde voy? Hay que ganar las calles. Los males de esta democracia se resuelven con más democracia. Por eso que la semana que viene vamos a inundar en la plaza del Congreso durante toda una semana para decir que no se vote el presupuesto del ajuste. Vamos a convocar a pequeños y medianos empresarios, a trabajadores, a cooperativistas, a hombres de las universidades, hombres y mujeres de las universidades y el campo, a debatir. Frente a un desastre nacional hay que construir un frente de salvación nacional. Esto requiere que la gente esté en las calles y que haya una conciencia de que no se puede permitir este saqueo. Después del 2000 y de toda la matanza del 2000, porque de la Rúa se fue en helicóptero, pero dejó muertos en la calle, aunque la justicia le diga que él es inocente, las asambleas abiertas era el encuentro entre todos. ¿Qué pasó con eso? Sí, se fue disolviendo. Fue una experiencia social, de cierta creatividad, etcétera, pero no lograron consolidarse. No se logró consolidar. En las asambleas de los sectores medios. Por el contrario, los movimientos piqueteros, es decir, en los sectores sociales más golpeados, sí funcionaron durante largo tiempo. Sí, claro. Y fueron un factor realmente de saneamiento social muy importante, porque está comprobado... De saneamiento social. De sanación social. Sí, está bien eso. Porque está comprobado Está bien eso. que la desocupación vivida individualmente no solamente es un problema Te liquida. económico, liquida a la persona. Se liquida. Ahí dice Hugo, yo me fui a Madrid. En cambio, Y no sabía qué hacer con mi vida. En cambio, la inteligencia de los piqueteros fue transformar el problema de la desocupación en un problema social y no en carecias Bueno, individuales. Y eso cuando fue- uno piensa en los asesinados Costec y Santillán, esos muchachos habían armado cooperativas y en el puente de Porredón iba a decirle, che, mira, a nosotros no nos alcanza. Y el Estado los mató. El Estado los mató. No, por eso digo, el tema es que estos sectores están incluso saboteando gran parte de las cooperativas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que hay que impulsar los emprendedores individuales, los individuos egoístas y competitivos, y liquidar todas las formas de solidaridad social, ¿no? Y esto creo que es un factor adicional. Sí. Y volviendo al peronismo presentable, cuidado, porque hay un hecho de la historia. Ahí, Sergio Massa, Sí. en enero de 2016, fue a Davos, el corazón del establishment internacional, sí, y fue presentado por Macri, que lo había invitado, sí. como la persona de la oposición dispuesto a seguir el mismo camino. Si eso se mantiene, es bastante preocupante, ¿no? Que te hagan un pequeño recambio de lavado de cara, Claro. que continúe el mismo modelo, ¿no? Cuando usted asesoró a Correa en Ecuador, la moneda sigue siendo un par. ¿Cómo liquidó esa deuda que tenía o cómo la pelearon en Ecuador? Simplemente hizo lo que ningún gobierno de la democracia quiso hacer, auditar la deuda pública,
mostrar la estructura del fraude, mostrar cómo se había violado la legislación ecuatoriana y aún la propia legislación de los Estados Unidos. Entonces los llamó a los acreedores, yo fui partícipe de todo ese proceso, y digo, señores, es muy simple, el Ecuador les va a pagar al contado el 30%, ni un centavo más. Si ustedes no aceptan esta propuesta, hagan lo que quieran. La única diferencia... ¿Eso hizo Lavagna con Néstor? No, porque lo que pasa es que Correa tenía una auditoría que ponía en evidencia todo lo que habían hecho. Acá no se hizo eso. Acá se reestructuraron malamente la deuda. Se quitó por un lado y se les entregó por el otro a través de cupones atados al PBI y con títulos atados al proceso inflacionario que determinó que hubieran que intervenir el INDEC, porque si no las cifras hubieran arrojado, es decir, un aumento escandaloso de la deuda. Y llegamos a lo que tuvimos, despreocupándose los buitres. El primer juicio de los buitres inició al mes de asumir Néstor Kirchner y dijeron, no, esto no nos interesa, nunca va a pasar nada, y terminamos pagando una cifra escalofriante. Pagando todo. ¿Cómo imaginas la oposición, Juan, más allá de lo que contaste hasta ahora? Bueno, yo pienso en algo muy sencillo. Pienso que hay que tener una representación política que pueda interpretar la oposición más radical de la sociedad y pueda sumar el descontento macrista, porque no hay otra manera de ganarle a Macri que sumando de esta manera. Y eso tiene que ver directamente con el perfil del candidato que hay que ungir. Yo te quiero hacer una pregunta, ganar. Vos sos un hombre eminentemente de la cultura. ¿Qué está pasando hoy con la cultura? Yo quiero ser más de la política que de la cultura ahora mira, sinceramente. Mira, bueno. La verdad, siempre he tenido pensamiento político, he tenido mi periodo de una militancia por pertenecer a la generación que pertenezco y me dediqué a la música. ¿Vos te exiliaste? Me exilié, sí. Sí, me exilié en el 76 y regresé en el 84. ¿Y soñabas que la Argentina iba a estar tan liquidada como ahora? No, esto es una pesadilla. Es una pesadilla. Además ya pasamos por el menemismo. Claro. Que se repita esa experiencia y se profundice. Y que el menemismo fue una pesadilla en el sentido de que era un neoliberalismo liderado por un peronista, pero eso fue la peor pesadilla de la historia. En nombre del peronismo se ejecutó un programa neoliberal. Es increíble eso. Y es increíble que haya tenido tanta adhesión. Bueno, pasó en México, pasó en Perú. Porque Horacio, yo recuerdo que en los 70 ya lo teníamos recontrajunado a Menem. Ah, mira. Por supuesto que lo teníamos junado. Mira. Desde los sectores de un peronismo radicalizado que levantaba banderas de transformación en serio. Mira. Claro que se lo teníamos. Ah, mira. Decime, ¿y en la cultura y en el periodismo cómo lo ves, Hugo? Bueno, más allá de algunos mercenarios. Son bastantes. ¿Son unos cuantos? Son bastantes. Y... No hablo de corporaciones, pero hablo de individuos o de políticas periodísticas o políticas culturales. En el término profesional, el periodismo ha fallecido. Solamente quedan islas donde poder expresarse, y el resto es un guión. Un guión. Un guión. Es ficción. Libreteado. Con Internet hay que tener en cuenta algo. La película que pasaste, Plata Dulce, es de 1982. En 1982 se creó el microchip. Claro. El microchip condenó a la muerte a todos los dictadores de esos de película, tipo Videla, Pinochet. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en la época... La caracterización que hacía incluso el querido Olmedo. Claro, pero digo, ese tipo de dictadores era fácil la censura. Te prohibían, si estabas aquí, y yo trabajé en Argentina durante el proceso, te prohibían publicar cualquier cable de agencia extranjera que hablara de Argentina. Sí, claro. Simplemente, era censura. Muerta la censura por el microchip, ahora no podés parar de la información. Viene del mundo. Entonces, ¿qué se hace? Se tapa un hecho con otro hecho, con otro hecho. Capas. Yo me di cuenta patentemente en el año 93, antes que llegara en el 95 Internet, pues yo volví, hice una producción, yo en esa época dirigía Playboy
en Nueva York y estaba desesperado por el tema de Amira y las valijas. Claro, y quería, claro. Bueno, llegué y todo el mundo estaba hablando. ¿Qué pasó? Menem dijo, es una pena que se vaya a Talleres de Córdoba al descenso, hay que suspender los descensos. Claro, y se terminó. Nadie hablaba de otra cosa que los descensos. Cuando habla de Estados Unidos, dame un pedacito ese que habíamos visto juntos, Alejandro, a ver, por favor, de la película Plata Dulce. ¿Qué dice el tipo este que trata de interpretarlo? Tíralo. ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. Yo, viejo, no. Maquinarias son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importa? Finalmente, ahí está. contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only. Freedom. Complete Freedom, la palabra freedom, libertad. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Hasta hace unos días también la señora nos Si habló. querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. ¿Entendió? Si queremos un mundo libre. Ahora con este plan del fondo, yo que soy memorioso. Claro. Funes el memorioso, mire. Diría Borges. Me acuerdo que encontré un documento en el Ministerio de Economía que fue una nota que envió Michel Candesusa al sistema financiero. Que citaba también Hugo. En 1992, diciendo que había que apoyar el plan del presidente Menem porque se había comprometido a vender las empresas públicas, especialmente la empresa de petróleos. Modificar la legislación laboral porque era restrictiva para la empresa de dueño extranjero. Privatizar el sistema jubilatorio. En este momento, con los planes, con el stand-by que hemos visto, yo me puse a ver los documentos anteriores del fondo, y el fondo, en el informe que hizo al gobierno en diciembre del año pasado, ya le decía lo que ahora se está haciendo. Ay. Alejandro, son y 43. ¿Hay algún corte previsto? No. ¿Sí o no? Bueno, dame un corte, hacemos una vuelta y la guitarra de don Juan, porque antes de ir al corte, contame el encuentro de guitarras en un minuto, antes de ir al corte. Y después te voy a pedir un tema. Bueno, Guitarras del Mundo. Guitarras del Mundo. Cumple 24 años. Maravilloso. Es un proyecto... ¿Se va a hacer aquí? Movilizador de la guitarra. Se hace en todas las provincias argentinas. Sí. Es realmente federal. Entrada libre y gratuita. Tiene como pilar desde su inicio al sindicato Unión Personal Civil de la Nación. Sí. Personalmente me parece que el sindicalismo tiene mucho para dar en el campo de la cultura. ¿Y cuándo es esa reunión, esa convocatoria? Empieza este martes. El próximo martes, ¿en dónde? En varias sedes de Buenos Aires y en muchas provincias simultáneamente. Sí, ¿no? Estamos llegando a todo el país. Y el cierra el 14 de octubre. Los cierres son como una muestra. Es maravilloso. Un abanico de 30, 40 guitarristas de varios pintos. Dale. De diferentes lenguajes, generaciones, ahí está. Técnicas. Sí. Vamos a un corte, ya venimos y después le vamos a pedir a don Juan un regalo. Dale. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta los colores, perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido Esencial. Limpieza total. Los motores sometidos a bajas temperaturas pueden dañarse. Por eso el Aion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección siempre. Yo viviré.
es un buen día para empezar a separar los reciclables. Juntos estamos haciendo una ciudad más verde. Vamos, Buenos Aires. Tucumán te invita a la Feria Internacional de Turismo. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, en La Rural, Ciudad de Buenos Aires. Tucumán es historia. Tucumán es naturaleza. Tucumán es cultura. Tucumán es tu destino. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Garbarino, agente de seguros y la caja se aliaron, así que ahora vas a poder asegurar tu auto contra todo riesgo. Uy, mirá lo que tenés acá. Lo que no te podemos asegurar es que no te lo pidan prestado. Te regalo 1.000 pesos en orden de compra, más 15% de descuento en tu seguro. Estamos tan seguros que te vas a asegurar. Con Plusbel tu familia brilla todos los días. Porque tiene Hidronutrib, una combinación única de ingredientes naturales y vitaminas que le da más brillo y suavidad a tu pelo. Plusbel, el plus que te hace brillar. Casino Buenos Aires te espera con la mejor diversión. Más de 130 mesas de juego. Máquinas tragamonedas con pozos acumulados. Vení a conocer Casino Buenos Aires. Yo digo, ¿Argentina ha perdido la soberanía, Godoy? Sí, Macri es el virrey que ha entregado al Fondo Monetario Internacional la llave del gobierno para nuestro país. ¿Él no hablaba de cambio? ¿Ese es el cambio? Está profundizando los cambios que llevó adelante la dictadura, que aplicó el menemismo y que ahora llevan adelante. Por eso es que frente a esa situación hay que pensar, yo insisto con este concepto, solamente construir la unidad que permita un frente de salvación nacional. Pero cuando me hablan que la oposición es corrupta, ¿qué se le dice? Mira, lo que pasa es que yo creo que sí hay que dar una lucha contra la corrupción, porque esto fue ahora. Que sea precisamente Macri el que encabece esa lucha, es como que me dijera que la bandera de la lucha contra la tiene Don Corleone, por favor. ¿Por qué? Es una historia demasiado oscura para hacerlo, y si se va a pelear contra la corrupción, hay que irse bien hacia atrás y ver la corrupción en toda la época de la dictadura militar, que fue cívico-militar, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, claro. Toda la cuestión del saqueo en el menemismo, si no, no se sale. Pero además, un muy serio debate acerca de cuál es el proyecto para la Argentina, porque lo que está quedando en la Argentina son 3 producciones altamente depredadoras. Tenés minería a cielo abierto, con cianuro y ácido sulfúrico. Esto me lo has contado. Está prohibida en Europa, en todo el Parlamento Europeo, por tener consecuencias catastróficas e irreversibles. Y aquí Cornejo la quiere poner en Mendoza. Pero yo digo, cuando vos hablas de la corrupción, ¿de qué estamos hablando, Olmo Gaona? Bueno, lo que pasa es que acá, por ejemplo, hay un hecho inédito, y es la cooptación total de la justicia federal. ¿Cooptación? Sí. Los jueces federales Pero hasta hace un ratito no eran todos cristinistas. Hacen lo que el gobierno quiere, y me sorprendió que eso demuestra un poco lo que es este presidente, que en un libro acaba de publicar un periodista célebre de La Nación, Hugo Alconadamun, empieza el libro diciendo que Macri, antes de asumir el poder, tuvo una reunión con los principales empresarios de la Argentina y les dijo: quiero el 1% de sus empresas. Sí, yo hablé con Hugo, lo tuvimos acá. Porque el 99%, cuando yo sea presidente, va a valer mucho más de lo que vale. Cuando una persona es capaz de esa actitud extorsiva, eso ya demuestra cuál va a ser su política. Más allá de que en este momento, como decía Cachorro, es un instrumento
del Fondo Monetario para decir, bueno, tienen que hacer esto porque hay que beneficiar al sistema financiero, a los acreedores. Ustedes han emitido una cifra descomunal de deuda, más de 130.000 millones de dólares, hay que pagarles y hay que seguir este reciclaje permanente de la deuda perpetua, que lo dijo Martínez Dios muy bien en 1984 cuando fue declarada en la Cámara de Diputados. La deuda no se paga nunca. La deuda no se paga pagan nunca. los intereses. Sí. La lógica del usurero, que no le interesa que le cancelen la deuda, porque si no, no puede seguir apretando al que le debe. Crimen y castigo. Yo digo soberanía no, Hugo? No. No, y no es simbólico, no es solamente... No es simbólico, no gorro, bandera y vincha, no. No es la señora con la bandera atrás. Esto No, es, mirá, no es interesante. solamente eso, Mirá qué no es interesante. simbólico. Realmente estamos gobernados por un Fondo Monetario Internacional que en su carta de hace un año lo aclaraba perfectamente, hay que ir y leer. Es el programa que están haciendo, esto no es simbólico. Pero estamos condenados, digo, porque 12 millones de personas. La señora Stanley me dice, en marzo serán más. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Bueno, los países, en realidad dicen que los países no se suicidan. Yo creo que voy a boxear al que dice, al que hizo esa Grecia afirmación. hizo lo propio. Yo creo que hay que pelear con las armas democráticas. Insisto que es muy difícil una dialéctica con esta gente porque son salvajes con, por supuesto, un physique du rôle presentable, pero lo que están haciendo es salvaje y porque hablan de la gente, como hablábamos al principio del programa, 12 millones de personas pobres, no, una persona repetida 12 millones de veces. Y de la clase media, ¿y la clase media dónde está? ¿Dónde está la clase media? La clase media que puso por error, por rencor. ¿Dónde está hoy la clase media? También está atravesada por estas políticas. Frigerio dijo que la clase media está enojada, que no confía. Y claro, ¿cómo va a confiar cuando los sueldos todos se está licuando a través de un descomunal aumento de la inflación, donde todo ese proyecto del presidente ficcional, porque era un proyecto ficcional, es decir, ahora lo golpeó la realidad y lo fracturó, entonces, y ya ahora no podemos comprar como antes, no tenemos los beneficios de antes, es decir, no tenemos toda esa cosa producto de la corrupción del gobierno anterior y por supuesto estamos cada vez peor. Sí, fíjate que una de las cosas que golpeó mucho a las clases medias fue la ley previsional. Claro. Porque quiera sí o no, todos conocen a algún jubilado que está padeciendo con la mínima. Sí, claro. Y esa medida... Padeciendo con la mínima. Exacto, y entonces ese fue un primer paso, un primer cachetazo. Pero después toda la cuestión de los tarifazos, la subida de los combustibles. Basta ver, las clases medias que vienen a La Plata o a Lanús, etcétera, ya no van por la autopista. Fíjate que las autopistas están bastante vacías. ¿Por qué? Porque ya es tan caro el transporte, el incremento de los peajes. Estamos hablando de aquellos que tienen la formalidad. ¿Qué va a pasar con el mundo social que está fuera de todo? Los pobres que han engendrado pobres y los pobres de los pobres que han engendrado con amor más pobres. La perspectiva es que lleguemos a fin de año con un 40% de argentinos por debajo del nivel de la pobreza. ¿Y quién los va a asistir? ¿Quién los va a cuidar? La única manera es que las organizaciones libres del pueblo se fortalezcan. Sí, es la única. Es la única y por eso es que nosotros insistimos. Hay que ganar las calles, hay que organizarse la semana que viene. ¿Y vos crees que el Estado va a volver a cuidarlos? Al Estado hay que cambiarlo, porque este Estado lo único que hace es garantizar el pago de deuda. Nosotros necesitamos un Estado que resuelva los problemas de las mayorías populares. Sí, pero el Estado se está desarmando. Hay que construir organizaciones libres del pueblo, poderosas, para que puedan sostener la perspectiva de un Estado diferente. Con la guitarra, ¿qué nos vas a regalar? A ver. ¿Qué pensaste? Y estoy pensando algo que tenga que ver... ¿Quieren todos escuchar a Juan Falú? Todos quieren escuchar a Juan Falú, ¿no? Digo, ¿vos también querés escuchar a Juan Falú? Sí, claro. Bueno, unas cosas... A ver, antes de escucharlo, porque con él nos vamos a ir. Gracias, Godoy. Gracias a vos, Horacio. Gracias, Olmojadora. Gracias, querida Alcira.
Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias, Salud, con todo el corazón. Meta. Coplas como para ponerse a tono. Por favor, coplas. Gajito tierno y nuevo, recién mojado. Me voy sintiendo el árbol ancho y buscado. No me ufano por esto, siento que crezco. A pesar del machete, rebroto fresco. ¡Esa! Ya veo a Disandro y a Cicutín que están llegando. Don Falú, vamos. Gracias, querido Juan. Te queremos, te respetamos. A cada uno de ustedes. Bueno, no te vayas, estás en Crónica, Cicutín, Disandro y Crónica Televisión. Ahí vamos.